Arthur salvó a Tessia de traficantes, pero enfrentó un gran dolor en su núcleo de maná mientras llevaba a Tessia de regreso a casa. Después, Virion, el abuelo de Tessia, toma a Arthur como discípulo para dominar sus nuevos poderes, mejorando a Arthur con el paso de los días y años su relación con Tessia hasta ser casi inseparables. Pero llegó el día de la despedida y pasarían varios años hasta que Tessia tuviera el reencuentro con Arthur que tanto había esperado, aunque no saldría tan bien como ella quisiera. Todo comenzó cuando, después de que Arthur haya rescatado a Tessia, indefensa y con miedo de quedarse sola, le pidió a Arthur que la llevara de regreso a casa, logrando convencerlo de ayudarla. El viaje transcurrió sin problemas, más que algunas pequeñas bestias con las que Arthur lidiaba ocasionalmente, y en el proceso, Arthur y Tessia se fueron conociendo más y se hicieron más amigos. Pero había un problema: mientras más pasaba el tiempo, el cuerpo de Arthur, más en específico su núcleo de maná, empezaba a traerle mucho dolor. Al principio era controlable y podía ocultarlo de la asustada princesa que estaba superando su reciente trauma, pero con el paso de los días, el dolor no dejaba de aumentar y aunque reforzaba su cuerpo con maná, esto solo permitía que pudiera seguir moviéndose. A los varios días, el dolor podía venir tan repentinamente que Arthur casi se desplomaba al lado de Tessia, logrando mantenerse en pie a base de pura fuerza de voluntad, pero Tessia no podía ignorarlo más, y dejando atrás el miedo que sintió al ser secuestrada, empezó a preocuparse más por Arthur en su viaje. Entonces, así pasaron los días, hasta que Arthur y Tessia llegaron al reino de los elfos atravesando un portal en un árbol que Tessia pudo activar, donde Arthur, tras todo el viaje, recién se enteró que Tessia era la princesa de los elfos. Cuando llegaron al reino de los elfos, Arthur y Tessia fueron recibidos por el rey y la reina, el padre y la madre de Tessia, así como su abuelo Virion, el anterior rey y una destacada figura en el continente, reconocido como un gran general que luchó en la anterior guerra continental. Así, luego de un conmovedor reencuentro familiar, agradecieron a Arthur por traer a Tessia de regreso y prometiendo darle una recompensa. Pero antes, querían saber cómo exactamente un niño pudo rescatar a Tessia, y después de la explicación de Arthur, la mayoría se mostró incrédula y lo cuestionaron, pero Arthur, que esperaba esta reacción, le respondió que eso ahora que Tessia estaba de regreso no importaba, y lo único que quería como recompensa era que lo llevaran de regreso a casa. Esto cayó a todos los que cuestionaban al benefactor de la princesa por ser muy irrazonables, excepto Tessia, que gritó de la sorpresa al no esperar y no querer que Arthur se fuera tan rápido. Tiempo después, se le dio a Arthur una habitación en el palacio para que descanse, y en la noche del mismo día, Tessia visita su habitación, queriendo mostrarle algo afuera, llevándolo a ver un desfile de luciérnagas en el jardín. Pero mientras Arthur y Tessia se la estaban pasando bien, repentinamente, Arthur siente venir un ataque y observa una espada volando apuntando al cuello de Tessia. Arthur, instintivamente, bloquea el ataque y atrapa la espada con su mano, contraatacando e intercambiando cortes con el atacante cuando este se acerca, deteniéndose ambos tras un corto intercambio, donde Arthur reconoce que es el abuelo de Tessia, Virion, el que los atacaba, gritándole enojado por atacar y querer hacer daño a su propia nieta. Pero este solo levanta las comisuras de su boca y le dice a Arthur que cómo podría hacerle daño con la espada de juguete que le había lanzado, dándose cuenta Arthur que había sido engañado por el calor del momento. Tras esto, Virion se interesa en Arthur y quiere aceptarlo como su discípulo, pero este se niega porque quiere volver con su familia cuanto antes, aunque tiene que reconsiderarlo cuando Virion empieza a enumerar los síntomas que había estado padeciendo Arthur en los últimos días, ofreciéndose ayudarle a solucionar estos problemas, los cuales podían quitarle la vida si lo ignoraba, además de darle un medio para que pueda comunicarse con su familia, con Arthur, prometiéndole aceptar ser su discípulo si Virion cumplía todo lo que le había prometido. Entonces, al día siguiente, Arthur pudo comunicarse con su familia e informarles que estaba a salvo y que le tomaría varios años regresar para poder solucionar los problemas en su cuerpo, diciéndoles que estaba enfermo. Luego, Arthur empezaría su entrenamiento con Virion para dominar su voluntad bestial, que le había legado Sylvia antes de su muerte, uniéndose Tessia a los entrenamientos después de despertar como maga antes de los 9 años. Los años pasaron rápidamente y pronto Arthur tuvo 9 años. Estos años, Arthur no se la pasó solo entrenando, sino que pasó todo el tiempo libre que tenía divirtiéndose con Tessia, disfrutando, como le dijo Sylvia, de las experiencias de la infancia, volviéndose más cercana a la relación entre Tessia y Arthur, con Tessia despertando regularmente a Arthur para que se levante, aunque en los últimos tiempos, desde que despertó como maga, Tessia usaba magia para torcer el tobillo de Arthur y que se levante, para el gran dolor y desgracia de Arthur, quien prefería que una de las sirvientas del palacio lo levantase, teniendo que retractarse cuando Tessia le dio una mirada amenazante. Ese mismo día, Arthur logró asimilar el maná de la voluntad bestial en su cuerpo y Tessia conoció al nuevo vínculo de Arthur, Sylvie, nombrada en honor a Sylvia y a su vez hija de esta.
Durante los siguientes 4 meses, Tecia y Arthur continuarían entrenando juntos y disfrutarían de su tiempo explorando la ciudad, hasta que a Tecia, de un día para otro, le revelaron que Arthur sería más pronto de lo planeado debido a que la puerta de teletransportación que conducía al reino humano se abrió antes de lo esperado gracias a un torneo organizado por los 3 reinos, dejando a Tecia desconsolada por el hecho de que su mejor amigo se iba a ir, a pesar de los intentos de todos y el propio Arthur de consolarla. El día de su partida, Tecia y su abuelo estuvieron para despedirse de Arthur antes de que partiera hacia Ciudad Cyrus, donde Arthur le prometió a Tecia que se volverían a ver para después abrazarla, diciéndole que la iba a extrañar. Tecia, con lágrimas en los ojos y devolviendo el abrazo, admitió que ella también lo extrañaría mientras se despedían temporalmente. Y a medida que transcurría el resto del año, Tecia pasaba la mayor parte del tiempo sola en su habitación mientras extrañaba a su mejor amiga. Finalmente, le pidió a su tía Rinia que usara su magia de clarividencia para poder volver a ver a Arthur, quien le dio a Tecia un orbe lleno de agua que podía mostrarle la situación actual de Arthur, empezando Tecia a espiar la vida de Arthur. Después de verlo con el orbe, si bien estaba feliz de verlo reunido con su familia nuevamente, se puso celosa cuando notó que Arthur ahora pasaba tiempo con otra chica, hasta que un fatídico día, mientras estaba meditando en su habitación, es interrumpida por su abuelo, quien se burla juguetonamente de ella por espiar a Arthur y declarándolo su futuro nieto político, mientras una avergonzada Tecia le arrojó las almohadas a su abuelo mientras le gritaba que la dejara en paz. Virion, sin embargo, traía buenas noticias. Le dijo a Tecia que tendría la oportunidad de volver a ver a Arthur si asistía a la misma escuela que él, la Academia Cyrus. Entonces sus padres entraron en la habitación para reafirmar las palabras de su abuelo, informando que esa academia integraría a estudiantes de los 3 reinos para unir aún más a la gente de Dikaten, el continente donde vivían. Al escucharlos, Tecia estaba extasiada ante la perspectiva de reencontrarse con Arthur y prometió entrenar aún más duro para ser aceptada en esa academia, mientras esperaba con ansias el día en que ella y Arthur se reencontraran. Durante los 2 años siguientes, Tecia continuó entrenando con su abuelo, se mudó a Ciudad Cyrus, donde continuó su formación con el director de la academia y finalmente se convirtió en una maga experta en magia vegetal. Durante este tiempo, Tecia comenzó a asistir a la academia, donde fue nombrada presidenta del consejo estudiantil. Finalmente, llegó el día en que Arthur asistiría a la Academia de Magia, en la cual Tecia, como presidente del consejo estudiantil, dio un discurso inaugural en la ceremonia de apertura de la academia. Luego, con la ceremonia concluida, Tecia, junto con su vicepresidente Clive y su secretaria Lilia, discutieron su itinerario, aunque Tecia estaba perdida en sus pensamientos, mientras reflexionaba sobre cómo se reuniría con Arthur. Sin embargo, para su consternación, vio a Arthur no un momento antes en una disputa con un estudiante noble. Temiendo lo que Arthur le haría al noble y los problemas en los que podría meterse, Tecia se acercó a la multitud e impidió que el estudiante atacara a Arthur. Pero entonces, Lilia corrió inmediatamente hacia Arthur con preocupación, sorprendiendo a Tecia ya que en todo el tiempo que la conocía no reconoció a Lilia como la chica con la que Arthur pasó su tiempo cuando regresó con su familia, sorprendiéndose aún más cuando Arthur proclamó que él y Lilia habían estado viviendo juntos, dejando a Tecia sin palabras. Recuperándose, Tecia criticó al noble por su comportamiento y amenazando con denunciar sus acciones, el noble cobarde se vio obligado a huir. Luego, Tecia dirigió su atención a Arthur, reprendiéndolo por buscar peleas en su primer día. Sin embargo, Arthur defendió sus acciones, argumentando que el noble estaba a punto de lisiar a otro estudiante. Y cuando Arthur se giró para irse, Clive lo agarró por detrás y lo reprendió por su tono hacia Tecia, mientras insultaba a Arthur por su baja educación y estatus. Tecia intentó detener a Clive, solo para que Arthur lo arrojase lejos antes de que Tecia pueda hacer algo. Luego, Arthur se fue, dejando a Tecia atrás. Al rato, Tecia regresó a su habitación, donde se lamentó por lo horrible que fue su reencuentro con Arthur y molestándose porque Arthur estuvo viviendo con Lilia, con Tecia solo pudiendo deprimirse y gritar de frustración por cuántas chicas se sentían atraídas hacia Arthur, mientras contemplaba cómo acercarse para disculparse. Más tarde en la noche, Tecia se acercó a la cafetería donde fue testigo de cómo Arthur era molestado una vez más por otro estudiante, y antes de que este pudiera atacar a Arthur, Tecia usó su magia vegetal para contenerlo, mientras salía de la cafetería antes de que alguien se diera cuenta. Pero Arthur, habiendo notado a Tecia, salió del local y se dirigió a un lugar donde él y Tecia podían estar sentados y tener una pequeña charla, en la cual los dos intentaron disculparse por lo de antes, solo para que ambos se golpearan la cabeza mientras se giraban para mirarse. Tecia expresó su preocupación por el resentimiento de Arthur hacia ella, pero Arthur le aseguró que ella seguía siendo su amiga y que a pesar de sus diferentes estatus en la escuela, esta relación no cambiaría, pasando los dos a disculparse formalmente el uno con el otro, momento en que se les une Sylvie. Tecia y Arthur caminaron por el campus, donde compartieron sus historias sobre las aventuras de Arthur como aventurero y el entrenamiento de Tecia con el director de la academia. Al llegar a los dormitorios, Arthur le regaló a Tecia la voluntad bestial de un guardián de Elderwood que logró obtener en sus aventuras, y le dio las buenas noches a Tecia, mientras ella se quedaba nerviosa por el regalo de Arthur, pero feliz de que se hubieran reencontrado y siguieran siendo amigos.